tardes. Continuamos. Les presento a don Juan Manuel Cabezas Cañabate, sacerdote diocesano de Madrid, miembro de los Misioneros de la Santísima Trinidad, doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, catedrático de Derecho Canónico en la Universidad San Dámaso. Actualmente es decano de esta universidad en la Facultad de Derecho Canónico. Su amor y pasión por los mártires le ha llevado a trabajar las causas de canonización de los mártires de la diócesis de Cuenca entre 2004 y 2009. Ha asistido como ponente y asistente a estas jornadas desde sus comienzos y nos va a hablar ahora de la labor caritativa y social de los mártires de Cuenca. Pues adelante. Muchas gracias, don Antonio, y saludamos al señor obispo que ha querido acompañarnos teniendo ese detalle tan paternal, a don Martín Ibarra, que es el director de estas jornadas. También nos acordamos de don José Beruete, me han dicho que estaba enfermo, y a doña Ana Toquera, la secretaria. Después ya nada menos que en la 10ª edición de estas jornadas. De verdad, mi enhorabuena desde el comienzo, porque ha sido, como él mismo dice, don Martín, unas jornadas pioneras y realmente que han hecho un bien muy grande a toda la Iglesia en España y a toda la Iglesia en general, puesto que los mártires son los ejemplos principales para nuestra vida. Así lo vieron los primeros cristianos desde el comienzo y así los siguen viendo aquellos que de verdad pues tienen esa fe viva. También saludo a don Jorge López Teulón, que es también un referente de la Iglesia en España en todo lo que es el tema del martirio, con sus publicaciones y con todas las iniciativas que lleva adelante. Y a todos ustedes que siguen estas jornadas, que son de gran valor para nuestra Iglesia, puesto que son los mártires los mejores hijos de nuestra Iglesia. Hay una cosa que yo quería decir de don Antonio en su presentación. Me ha dicho que por amor a los mártires fui a trabajar a Cuenca. No es exacto, es verdad que yo lo hice con gran cariño, sino que yo era entonces sacerdote diocesano Cuenca, me ordené en Cuenca. Y el señor obispo de entonces, don Ramón del Hoyo, fue el que me encargó de esta tarea. Pero realmente que fue para mí una labor apasionante. De hecho, lo poco que hoy voy a decir viene de ahí, ¿no? De esos conocimientos que tuvimos. Por lo que voy a contar está sacado del testimonio que se puso por escrito. En Cuenca se hizo un martirologio, también ejemplar, por parte de don Sebastián Cirac, que fue una gran figura del pensamiento después de la Guerra Española. Él fue catedrático en la Universidad de Barcelona, fue canónigo en Cuenca y tiene grandes conocimientos de griego, de ciencias clásicas, y escribe un montón de libros, pero sobre todo se entusiasmó con el tema del martirio. Y sacó un martirologio buscando documentación por todas las partes de la diócesis. Lo que ahora vamos a contar está extraído de las relaciones de los testigos de los hechos. Luego también, pues claro, he tenido la suerte cuando yo me tuve que ir de Cuenca y siguió el proceso. Este año se ha llevado la primera tanda de siervos de Dios. Se ha cerrado el proceso diocesano en Cuenca y se han llevado 88 candidatos al martirio al proceso en Roma. Nosotros empezamos estudiando el caso de 235 y recuerdo que cuando yo lo dejé, como ahora con los medios informáticos los podemos conocer, pues hemos tomado declaración a más de 1000 testigos, que se dice pronto.
a veces hasta dedicando 11 horas al día a tomar testimonio a diversas personas, con anécdotas de todo tipo, como se pueden imaginar. Y recuerdo que hasta de 104 años, pero muchas de 80 y tantas, 90 y tantos, esto hace casi 20 años, muchos han fallecido. Pero realmente testigos de los hechos y eso es impresionante. O sea, lo que vamos ahora a contar está más que documentado y está la verdad de los hechos que todo el mundo conoce. El tema de estas jornadas pues es también muy interesante, la labor caritativa y social de los mártires. Nos acordamos ahora del apóstol Santiago en su epístola, que nos dice que en esa discusión entre la fe y las obras, dice, tú dices que tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré mi fe. Es verdad que ciertamente cuando se producen esas obras de caridad, tenemos como una seguridad de que realmente ahí hay fe. También es verdad que el Señor nos ha dicho que nuestra alma es mucho más importante que nuestro cuerpo, y de hecho el Señor dijo, no temáis a quien pueda matar el cuerpo, sino a quien puede mandar cuerpo y alma al infierno. Sin embargo, el Señor, que nos dice la importancia superior del alma, quiere que también atendamos toda necesidad en el hermano. Por eso un verdadero cristiano busca la salvación de la otra persona. Busca ante todo su salvación eterna, pero quiere también ayudarle en todas las necesidades de este mundo que tiene este cuerpo. Por eso, en todos estos campos de apostolado, tanto de llevar almas a Cristo como de cuidar esos cuerpos y ayudarlos a vivir dignamente en este mundo, pues los mártires brillaron también en nuestra diócesis de Cuenca como en todas las diócesis, ¿no? Pero hoy vamos a centrar la atención en la labor caritativa y social. Y es un aspecto que resalta en estas jornadas martiriales. Por tanto, voy a prestar atención en una diócesis que no tenía una problemática social especialmente fuerte. Sin embargo, pues había muchas personas necesitadas y había mucha miseria, como ocurría en la España de los años 30, ¿no? Sin embargo, como digo, no es una zona como Asturias, no es una zona como Madrid, una zona que presentaba gran problemática social, sino al revés, la carencia de industria, la carencia pues hacía que esos problemas no se hubieran planteado y sin embargo había una gran sensibilidad social en gran parte del clero, como vamos a ver, y se hicieron algunas iniciativas. Pero sí que es cierto que se atendía a esa pastoral del día al día, esa pastoral de todas las personas necesitadas, enfermos, gentes muy pobres, que siempre han estado especialmente atendidas por la caridad cristiana, y fuera del cristianismo pues no ha existido, no vemos esas realizaciones en otras religiones, en otras culturas. Y a veces cuando las vemos han sido sugeridas por el cristianismo, ¿no? por el contacto con el cristianismo. Bien, entonces lo que voy a hacer va a ser primero dar algunas pinceladas del señor obispo en esta tarea caritativa social, puesto que fue un santo extraordinario y además es un santo que pertenecía a la diócesis de Barbastro por nacimiento, por lo tanto aquí se le tiene un gran cariño y veneración. Después vamos a ver algunos ejemplos concretos de algunos sacerdotes y luego vamos a ver igual algunos ejemplos concretos de algunos laicos y en general una panorámica de la vida religiosa en su vertiente de asistencia a los necesitados. Pues bien, don Cruz, que por linaje, por herencia, podría haber sido un hombre acaudalado, lo dejó todo por el servicio de Cristo y de las almas. Como nos cuenta Sebastián Cirac Estopañán,
Desde que se consagró a Dios, consideró todos los bienes que por cualquier título le pertenecieran, cosa que no era de su propiedad absoluta, sino cosas sacerdotales que pertenecían a la Iglesia y a sus pobres. O sea, esto está escrito en 1943. Como nos ha dicho el ponente anterior, ciertamente en gran parte de la Iglesia hubo un gran latigazo con motivo de la persecución religiosa. Se plantearon por qué ha sucedido esto, por qué se ha producido esta descristianización. Y en la posguerra hubo un gran esfuerzo, no quizá por todos, pero por una gran parte de la Iglesia, de romper las injusticias sociales, de hacer un país que se acabara con esa pobreza extrema que tantos tenían y se alcanzara una gran clase social media, que ciertamente en España se consiguió. También con la ayuda de los gobernantes, hay que decirlo, aunque no sea políticamente correcto, porque así fue. Se consiguió una época de paz que no se había conseguido a lo largo del siglo XIX ni a principios del siglo XX, tan larga como ahora hemos podido gozar. Bien, y hubo muchos centros de estudios sociales. Uno se inauguró en el Valle de los Caídos para estudiar, que terminó en 1982, lo cerró el gobierno en 1982, pero en fin, esta realidad, esta conciencia de que los pobres era una vergüenza en una sociedad cristiana, pues ya la tenía también don Cruz, y sus bienes personales los puso al servicio de la Iglesia y de los pobres. Nunca negó su limosna a quien se la pidió. Muchas visitas iban solo a exponer al señor obispo sus necesidades económicas, a pedir limosnas, que él les daba. Socorría con cantidades periódicas a familias necesitadas, a enfermos crónicos, a estudiantes pobres, pagaba becas. Su dinero, su peculio familiar, pues se gastó en Cuenca, ¿no? De hecho, hemos tenido también al hacer el documental sobre la vida de don Cruz, cuyo nombre ahora no recuerdo, no me viene, pero que se hizo en 2006-2007. Recuerdo que una de las personas que hablan y salen en el documental es una mujer muy anciana, que ella fue becada por don Cruz para estudiar, puesto que su familia era muy pobre, para estudiar con las Josefinas en el colegio de Cuenca. Bien, es más, en Cuenca, lo mismo que en otras diócesis españolas, en aquellos años 20, don Cruz Laplana llega como obispo a la diócesis de Cuenca en el año 1922. En aquellos momentos no había personal debidamente preparado para la acción social, ni tampoco para la acción católica, concebida como esa obra de los seglares intentando transformar toda la realidad social de acuerdo con el Evangelio. Ellos lo tenían muy claro, cosa que ahora creo que no lo tenemos tan claro. Bien, en esta parte de la acción diocesana, el obispo de Cuenca fomentó las iniciativas que se le presentaban. Trató de preparar a los sacerdotes que sentían afición hacia las nuevas orientaciones. Hemos visto un entusiasta de esta acción social, el padre Gafo, dominico, pues a los que presentaban ilusión por conocer estas nuevas orientaciones de la acción social y sobre todo los seminaristas, intentaba formarlos perfectamente de acuerdo a como los tiempos exigían. Por lo tanto, el señor obispo avivó lo más posible formar seglares consecuentes que actuaran de acuerdo con su fe en la labor por los más necesitados, en la configuración cristiana en la sociedad, incluso también en la acción política. Los formaba para que ellos luego supieran actuar correctamente en la vida pública, también en la vida política. Habían experimentado ya, sobre todo a partir de 1934, el terror de una revolución socialista, con lo que ocurrió en Asturias, y entonces se intensificó el deseo de que hubiera realmente gente que promoviera todo el apostolado social.
El corazón del señor obispo, todo bondad y amor, sufría terriblemente ante estas situaciones y ante los sufrimientos de los demás. Pero su acción no solo se vio en su diócesis, sino que con los injustamente calumniados y perseguidos estaba el obispo de Cuenca, estuvieran en el lugar que estuviera. Aparte de campañas para desgracias que habían ocurrido en otros países, me voy a fijar solo en el caso de la atención que él prestó a los seminaristas de México, entonces en una persecución religiosa atroz, la persecución de calles y toda la realidad de los cristeros. Si han visto la película de Verástegui, pues ahí está reflejada. Y también la delicadeza y el trato que tuvo en la distancia con el cardenal Segura, que había sido expulsado de la sede primada de Toledo. Pues don Enrique Tomás Lozano, secretario general de la Liga Católica Mexicana, que residía en Laredo, en Texas, estuvo recorriendo España para exponer a los obispos la situación de persecución de los católicos y a buscar su ayuda. El señor obispo ofreció su óbolo, ofreció su ayuda económica, como hacía con tantas personas e instituciones, y ofreció también una beca gratuita en el seminario diocesano para formar un futuro sacerdote mexicano, ¿no? Y además incluso prometió el santuario de Arriánzares en Tarancón como posible seminario de mexicanos en España, puesto que allí en su país la persecución era atroz y no se permitía nada de esto. Recibió en 1928, en vez de 1 a 3 seminaristas mexicanos. Llegó a ordenar a 2, a uno, don José Íñiguez de Tepic, en el verano de 1930 lo ordenó de presbítero, y a Felicitos Cisneros de Tampico lo ordenó de diácono, y se volvieron a su patria, sabiendo que se jugaba la vida, aquellos hombres también heroicos, que hoy muchos de ellos están beatificados. Pero bien, no solo el señor obispo brilló en esta tarea de caridad con los necesitados, incluso con otros países, sino que también hubo una serie de sacerdotes, vamos a citar algunos pocos, que brillaron por su labor caritativa, incluso por su inquietud social. Por ejemplo, brilló con luz propia en este campo el canónigo doctoral de Cuenca, el reverendo don Joaquín Ayala Astor, que es ahora el que encabeza la lista de los siervos de Dios candidatos a mártires que han sido enviados ya a Roma, ¿no? Don Joaquín Ayala Astor era rector del seminario en 1936 y era un sacerdote llamado por Cirac de acción revolucionaria a lo divino, que arrancaba a parte de la clase obrera de la ciudad y de la provincia de las garras del marxismo, fundando sindicatos de oficios varios por toda la diócesis. Es curioso cómo ellos fundaron tantos sindicatos, hicieron cajas de ahorros para los pobres, montes de piedad, o sea, la acción realmente impresionante, que a veces se ha dicho que era poco numerosa en comparación de la realizada por los marxistas, pero que cuando uno luego conoce, estudia, lee, ve que era una presencia realmente significativa, aunque fuera minoritaria, y cómo pues estamos llamados a ser levadura en medio de la masa, y cómo ellos no se desanimaban, actuaban y llegaban a todos los lugares posibles. ¿Cuál es la presencia hoy de los católicos en la vida pública española? Que también se nos da a criticar el pasado, pues seguramente prácticamente inexistente. Bien, realmente este hombre, don Joaquín, con la cooperación de otro obrero católico educado en la Escuela de Madrid, era un sacerdote que no se echaba atrás a la hora de mantener polémicas con personas de otros pensamientos, de otras ideas. También escribía con gran capacidad de argumentación y por eso precisamente fue puesto en una de las listas negras que había que eliminar. Como ya saben que existían entre ciertas organizaciones políticas para ir eliminando a sus enemigos. Bien.
Otro clérigo que también destacó en este aspecto es el siervo de Dios don José Merino Pérez, canónigo magistral de la Catedral de Cuenca, incansable predicador de la doctrina social de la Iglesia, y hacía pocos años que había dado comienzo, ¿no? Llevaban unos 30 años de esa doctrina social, pero había gran número de sacerdotes entusiasmados y la predicaban. Y veía en ella la única solución a los problemas de la sociedad, distinguiéndose también por su amor a los pobres, por su celo por la verdad, que también sucumbió al martirio en el año 36. Otro ejemplo curioso lo tenemos en don Fernando Pastor de la Cruz, siervo de Dios también, párroco de Moctilla del Palancar, que repartía entre pobres y necesitados el fruto de su trabajo. Leo una frase escrita en noviembre de 1930 en una carta a su padre. Gaste usted todo el dinero que me queda en la compra de mantas para estos pobres, pues me llega al alma verlos tan desabrigados con el frío que ahora empieza. Estaba recién llegado a la parroquia de Motilla, que la había ganado por oposición, y como eso era un incansable realizador de obras de caridad. Cuando la República suprime el presupuesto de culto y clero, que dejó en la miseria a la Iglesia y a los sacerdotes, pues él se le ocurrió lo siguiente: hizo una imprenta con permiso del señor obispo para con sus propias manos ganar el pan de sus padres, que ya eran mayores, y de sus pobres. Estuvo en Motilla hasta el 25 de julio del 36. Ocurrió como siempre ocurría, ¿no? Cuando mataban a los sacerdotes en los pueblos Cuenca, algo habitual, no los mataban los del pueblo, venían de fuera a matarlos, porque la gente de los pueblos no les odiaba. De hecho, por ejemplo, en Cuenca sucedió que mataron a muchos en la zona alrededor de Tarancón. ¿Por qué? Porque había una logia masónica bien famosa y que fue de donde salieron los que mataron a gran parte de aquella zona, ¿no? Y hubo una matanza mayor que en otras zonas donde no existían estas personas que querían, como parte de su pensamiento, pues acabar con la Iglesia, ¿no? Recuerdo ahora, yo mi primer destino fue Mota del Cuervo, y una cosa curiosa que me contaron a mí, recién llegado allí, que allí era el pueblo de Cuenca, el único pueblo que tenía alcalde comunista. Estoy hablando de los años 90, claro. Pero estaba el pueblo muy dividido, o sea, tú veías banderas comunistas. Yo entré en alguna casa donde había bandera de la Unión Soviética, y en otras estaban el retrato de Primo de Rivera, de José Antonio Primo de Rivera. O sea, era un pueblo muy polarizado. Aunque la verdad es que ya en los años 90, los chicos, los jóvenes, pues no había esos odios que ahora están intentando resucitar, ¿no? Esto eran las personas mayores y por tradición familiar, pero vamos, yo tuve mucha gente en la parroquia y en los grupos parroquiales, pues que eran de familia comunista y tal, y sin embargo pues te acudían y tal. No existían los jóvenes, pero se intenta resucitar. Bien, el caso es que el pueblo de Mota del Cuervo era curioso porque allí casi todo el mundo había tenido siempre tierra, no existían latifundios. En Cuenca latifundios son muy pocos, pero en la zona del sur hay algo precisamente que vienen de la época de la desamortización de Mendizábal, porque le repartió las tierras que eran de la Orden de Santiago y tal a sus amiguetes, Mendizábal, ¿no? Unos de los cuales ahora vamos a citarlos, porque ahora son candidatos a beatificación. El mundo da unas vueltas impresionantes. Bien, el caso es que en Mota del Cuervo, me decía la gente mayor, aquí las tierras están muy repartidas y no había grandes capitalistas. Y aquí, en cambio, el comunismo prendió, ¿no? En cambio, en el pueblo de al lado, que era Belmonte, allí la tierra estaba en manos de unos pocos y, en cambio, allí nadie era comunista. Como también fracasa la visión marxista de la historia, ¿no? Y la división, el análisis marxista de la sociedad. Pero bueno, ahora no es momento para detenerse en él. Pero ciertamente, por ejemplo, en Belmonte, un pueblo muy religioso,
pues ahí había escondido durante la guerra, hubo 26 sacerdotes escondidos y nadie los delataba. Todos los conocían y les daban de comer. De hecho, uno de los que estuvo escondido fue mi párroco, el primer párroco que yo tuve, ya con 86 años tenía él, y nos contaba lo que había pasado en la guerra, su hermana también, impresionante. Pero bien, vamos entonces con don Fernando Pastor de la Cruz, en Motilla, que estuvo hasta el 25 de julio, pero como veía que aquello estaba cada vez peor, se fue a casa de sus padres, vivía en un pueblecito cercano, Rubielos Altos, igual, muy pequeñito, y sabían que estaba allí, y efectivamente, el día 25 de agosto vino una cuadrilla a buscarlo, preguntaron por él, se lo llevaron y al día siguiente le dieron muerte. Bien, pero también entre los laicos fueron innumerables los que brillaron en el campo de la caridad y de la acción social. Voy a poner 3 o 4 ejemplos diferentes. Don Cesario Martínez Recuenco fue fundador y secretario del Comedor de la Caridad, presidente de las conferencias San Vicente Paúl. Esta acción caritativa nunca faltó, estuvo siempre presente en aquella iglesia, incluso en zonas como esta, que no era de gran problemática social, pero sí de mucha gente pobre, como en todas partes en España en aquellos tiempos. También don Germano Larieta Crespo fue protector del Sindicato Católico Obrero, socio de la Conferencia San Vicente Paúl, oficial de prisiones, que estuvo en la cárcel hasta el mismo día que lo mataron. O sea, no, perdón, es que claro, tal como lo digo, parece que estuvo encarcelado, no, que estuvo actuando como oficial de prisiones. Estuvo ejerciendo su cargo porque era un hombre más y no tenía ninguna otra cosa, vinculación política. Pero, ¿qué ocurrió? Que como era famoso, distinguido católico, y no lo negaba, y su mujer también, que luego fue una auténtica confesora de la fe, la metieron en la cárcel estando embarazada, vivió unos años horribles en la cárcel, y siempre estos sus hijos que declararon en la causa, diciendo todos cómo jamás permitió que prendiera el odio en su familia contra los que la habían maltratado a ella y los que habían matado a su esposo, que además es un caso impresionante porque lo sacaron en medio de la cárcel, lo sacaron arrastrando y le pegaron 4 tiros en la calle. Y yo iba por la calle y me encontré con una señora: oiga, ¿es usted el juez que lleva las causas de los mártires? Sí, sí. Pues mira, yo era una niña y vi el asesinato de don Germano Larieta. ¿Puedo declarar? Digo, hombre, claro que sí. Le cogimos datos, pero tal cual, por la calle, ¿no? Y nos contaba como una niña jugando, y entonces vio que se peleaban unos hombres, fue a mirar y lo metieron debajo de donde es, si ustedes conocen Cuenca, el castillo, el puente donde entra al castillo, desde la parte de arriba de la montaña, pues ahí debajo del puente lo metieron y le pegaron 4 tiros, pero que estaban en la cárcel ejerciendo su trabajo tan tranquilo, ¿no? Bien, pues uno de los presos dijo: qué santo don Germán, el oficial. Toda la mañana viene a visitarme lleno de caridad y a preguntarme si me hace falta algo. Bien, otro último ejemplo de seglar, don Fernando Girón Muñoz, médico de Villamayor de Santiago, Cuenca, que asistía a muchos pobres que no le podían pagar. Me acuerdo que uno de los métodos que él utilizaba era, pues no les cobraba, pero además les dejaba algún dinero debajo de la almohada, ¿no? Debajo de la almohada les ponía algún dinero a los que veía que estaban en gran necesidad. Fue también socio fundador en su pueblo del Sindicato Católico Agrícola, y que él mismo le dijo a su mujer cuando estalló la guerra: tal como está la cosa, pronto vendrán a por mí y me matarán. Y efectivamente pronto fue asesinado. También tenía una última, que me he equivocado, en Montalvo tenía Soledad Moya Onduvilla, otra sierva de Dios que está ya en la causa de Roma, que se distinguía por remediar cuanto podía en las necesidades del prójimo, se distinguía por las muchas caridades que hacía entre las personas necesitadas, por los donativos que daba la Iglesia. Fueron a por ella también, la asesinaron. Bueno, no puedo dejar de mencionar a las hermanas Milagro y Rosa de Silva Soria, que junto a su hermano Severiano de Horcajo de Santiago fueron modelos de piedad, modestia, ejemplaridad de vida, y que fueron también asesinadas, y estas pertenecían a esta familia de origen portugués,
pero que por amistad de los antepasados con Mendizábal vinieron a España a tomar posesión de aquellas tierras que fácilmente ellos adquirieron. Y sin embargo, sus descendientes, estas dos mujeres, vivían con gran austeridad de vida, aunque tenían muchos bienes, vivían pobre y prácticamente como si fueran religiosas. Daban trabajo a muchísima gente que lo necesitaba, incluso cuando las tareas no fueran necesarias, los contrataban y becaban a sus hijos. Me acuerdo al menos 2 casos, de uno todavía vivo, de un sacerdote que estudió con becas que habían ofrecido, con medios económicos que habían ofrecido estas hermanas, profundamente religiosas y coherentes en su vida. El hermano vivía en Madrid, estaba casado, pero a los 3 los mataron juntos. Bien, los religiosos, y terminamos con esta referencia a la vida religiosa. Antes de 1936, en la diócesis de Cuenca, repartidas en 12 pueblos y la capital, había 23 casas de congregaciones religiosas y una pía unión de mujeres, que todavía no estaba aprobada como congregación, con un total de 200 personas dedicadas en alguna parte a la enseñanza, pero la inmensa mayoría a la beneficencia y obras de caridad. Sus tareas principales eran cuidado de los niños pobres, de los ancianos desamparados y de los enfermos. Hago una relación de los centros: Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Cuenca, Quintanar y Requena; Hijas de la Caridad, la Beneficencia Provincial y en el Hospital de Santiago en Cuenca; Siervas de Jesús y Siervas de San José en Cuenca; Hijas de la Caridad del Hospital en Huete; Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación en Quintanar; Hermanas de Santa Ana en el Colegio y en el Hospital de Utiel; Hermanas de la Consolación de Nuestra Señora del Carmen y del Hospital en Requena; Hermanas Salesianas en el Hospital y en el Colegio de la Ave María en La Roda, hoy pertenece a Albacete; Hijas de la Caridad en San Clemente; Hermanas Mercedarias de la Caridad en el Seminario Conciliar de Cuenca, en el Hospital y en el Colegio de Tarancón; Concepcionistas de la Enseñanza del Asilo en Barajas de Melo; Agustinas Misioneras de Ultramar en Horcajo de Santiago; Terciaria Franciscana de la Enseñanza en Villamayor de Santiago y en Corral de Almaguer; Instituto Teresiano en Nuestra Señora de Riánsares en Tarancón. Como algunos a lo mejor han podido oír, que hay algunos pueblos que ahora ya no pertenecen a la diócesis de Cuenca, porque fue en la reestructuración que se hizo de las diócesis en España a mediados de los años 50. Pero entonces pertenecían a la diócesis de Cuenca. Toda esta vida religiosa de carácter activo, la inmensa mayoría dedicada a la caridad, pues es un ejemplo de esa riqueza de la diócesis de Cuenca, que tanto en la vida laical como en la vida sacerdotal, con brillante ejemplo de vida en el obispo, y en la vida religiosa estaba dedicada de acuerdo y consecuentemente con su fe a la labor caritativa y social. Pues muchas gracias.